Listo, ¿verdad? Ujú. Adelante, hermano Marvin, adelante. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Primeramente quiero agradecer con todo mi corazón la oportunidad que ustedes me han dado de estar acá, presentes en esta plataforma que busca, como todas las plataformas de nuestros hermanos, busca cómo expandir el evangelio, cómo predicar, cómo llamar la atención, la exhortación, la enseñanza, el ánimo, todas estas cosas, pues ha sido una gran bendición para nosotros el poder compartir todo esto que nos ayuda a expandir el evangelio, animar a nuestros hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando teníamos la posibilidad de pensar que en el momento del 2020, más o menos por ahí, cuando entró el asunto de la pandemia y esto, pues generalmente teníamos esa preocupación de que nos encerraban en casa y qué iba a pasar y había una cierta incertidumbre muy natural, ¿verdad? Por las noticias, pero bueno, sale este tipo de tecnologías y el Señor, como siempre, Él está pendiente de sus hijos y tiene esta oportunidad de que nosotros nos conectemos y que de alguna manera podamos seguir juntos. Y una vez pasado ya el asunto de la pandemia y todo, y que seguimos nuestra vida normal en las reuniones, pues ha sido una poderosa herramienta para poder quebrar fronteras, ¿verdad? Y poder unirnos de diferentes países y escucharnos unos a otros y animarnos unos a otros. Así que esto no solamente fue una prevención para la pandemia, sino que ahora también ha sido una herramienta muy poderosa para el Evangelio. Como todo lo que Dios hace es bueno, maravilloso, entonces ahorita tenemos esa oportunidad de poder compartir con todos nosotros esta gran, gran esperanza. Así que me siento complacidísimo de estar aquí. Muchísimas gracias por su invitación y espero que el tema que desarrollemos hoy nos ayude a todos, principalmente pues que he sentido yo el fruto de este estudio, esta preparación, que me ha ayudado muchísimo, no solamente a mí, sino a mis hermanos en la congregación donde yo soy. Mi nombre es Marvin Soto Flores, yo soy de Costa Rica, les he servido al Señor por más de 35 años, soy predicador y pues soy miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Alajuela, Costa Rica. Actualmente tenemos unos 60 miembros, 62 miembros y, y pues está dirigido por cuatro ancianos y tres diáconos. Estos hermanos pues han estado siempre a la lucha, en la batalla de expandir el evangelio. Yo me encargo de lo que es la predicación, de ser evangelista, digamos así, para poder ayudar a mis hermanos y predicar en todas las zonas posibles para llamarlos a que actúen con el evangelio. Y por eso es que el tema de hoy ha sido grandioso porque me ha dado la oportunidad el tema de hoy se llama la marcha del evangelio, el evangelio en marcha. Ese es el título que vimos ahí en la presentación de la invitación y por eso quisiera tocarlo desde ese punto de vista. Ya el título dice mucho, ya el título puede ofrecernos a nosotros toda esta expectativa de que el evangelio sigue marchando. Es algo que no se detiene. Y por eso vamos a ver acá, voy a proyectar aquí, si me lo permiten, vamos a ver si tengo aquí para proyectar, ¿sí? Correcto, muy bien. Voy a ponerles aquí el pasaje para que empecemos con este pasaje que quiero que ustedes noten, que ya es muy conocido, por cierto, ¿verdad? Romanos 1:16, pero este va a ser nuestro pasaje plataforma que decimos, ¿verdad? Ahí voy a ponerlo para que lo vean. Además, me dice si está ahí proyectando, ¿verdad? Sí se puede ver. Ujú, correcto, muy bien. Muchísimas gracias. Y vamos a leerlo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es interesante este pasaje porque aunque yo sé que estoy tratando con hermanos de experiencia, hermanos preparados en la poderosa palabra de Dios, para los que nos están viendo por las redes sociales, sé también que tienen cierto conocimiento, pero también yo sé que las redes sociales llegan hasta todo tipo de personas, todo tipo de niveles sociales.
Y por eso es que me gustaría enfocarme prácticamente en el título que se me dio, que es La Marcha al Evangelio, y cómo ir desarrollándolo en el aspecto de que el Evangelio es imparable. Y como el Evangelio es imparable, tiene que tener características que nos enseñen a nosotros por qué es imparable. Toda fuerza, cuando tiene una fuerza de empuje que no se puede parar, se puede obstaculizar, ¿verdad? Se puede parar momentáneamente, pero cuando tiene una fuerza que no puede ser parada, no puede ser detenida, entonces detrás de esa fuerza es donde se tiene que ver la explicación, porque hay muchísimas cosas en el mundo y en la vida que sí pueden ser detenidas, pueden ser transformadas y cambiadas de tal manera que pierdan su fuerza y desaparezcan en un punto de la historia, en un punto del movimiento de la vida. Por ejemplo, el ser humano. El ser humano tiene un principio y tiene un final. Y dentro de esos dos puntos se va haciendo un desarrollo que en ese desarrollo, pues, hay muchísimas cosas que se van elaborando y sea para bien o para mal, siempre llega un momento en la vida que uno nota que el transcurso que recorrió uno, que la fuerza que llevó uno a marchar hasta el punto final, eh, va caducando, se va desgastando, se va desvaneciendo, hasta que ya pues dejemos este mundo. Claro, así está establecido, como dicen hebreos, que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Pero por esto, esta causa, el pasaje de Romanos 1:16, Pablo viene hablando, claro que es el primer capítulo, entonces viene desarrollando una presentación donde lo primero que Pablo quiere es que la iglesia en Roma se dé cuenta de que el compromiso que ellos han obtenido de haber escuchado el Evangelio tiene una fuerza que viene detrás que es imparable y que ellos deben de sentirse orgullosos, deben de sentirse bendecidos de saber que el Evangelio llegó hasta su oído, hasta sus corazones, donde había un mundo lleno de filosofías, un mundo lleno de militarismo, de todo tipo de estudios y pensamientos que llenaban el corazón de los romanos, el corazón de la mente. Roma era el imperio en ese momento, Roma era el que gobernaba el mundo en ese momento y tenía acceso a todas las fuentes que ayudaran a Roma a nutrirse de información de ese momento. Esto Pablo lo resalta en los primeros capítulos, del primer capítulo, pero en los primeros versículos, cuando él pone en antemano, como por ejemplo dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Solo este primer versículo ya está Pablo señalando que la fuente que él tiene no pertenece a Pablo, que la fuente que él está explicando acerca de lo convencido o el por qué se convencieron los romanos de esta poderosa palabra es que él simplemente es parte de ello. Y no solamente parte de ello, sino que es un siervo, alguien que sirve a una fuerza mayor. Esta fuerza mayor es Jesucristo. Jesucristo y fue llamado a ser apóstol, es decir, enviado, alguien que fue enviado a proclamar el mensaje. Pero lo importante aquí es cuando él dice apartado para el Evangelio de Dios. Todo el enfoque del capítulo 1 que Pablo está estimulando en los oídos y en la lectura de sus hermanos romanos ya convertidos es que esta fuerza no caduca, que esta fuerza no es solamente un sentimiento que nació como la filosofía, como el poema o como las canciones, que estimulan las emociones, pero que poco a poco van perdiendo fuerza y van quedando en un recuerdo nada más. No, el Evangelio viene siendo, como dice Pablo, el que me hace a mí servir, el que me hace a mí llevar adelante la misión por el cual yo fui encomendado, dice Pablo. Y no es otra cosa más que servir. Ese es el punto. Ahora, ¿servir por qué? Porque Él es siervo de Jesucristo. Ahora, en el versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Claro que todo destino o que toda fuente debe tener su recomendación. Toda cosa
que lleve un poder o que tenga un permiso, por ejemplo, alguna carta, por ejemplo, usted va al banco a pedir un préstamo, algo así, el banco necesita que haya algo que lo apoye, que lo respalde. Y para que eso suceda, entonces Pablo habla acerca de las Santas Escrituras, que no solamente tiene que ver con las cartas que él escribió, con las cartas que ya habían en ese momento, de los evangelios, de Marcos y todos estos, porque Marcos, ya estaba el evangelio de Marcos circulando por ahí, sino que también había una fuente muy poderosa que respaldaba todo lo que Pablo les iba a comentar en esta carta, y era la fuente del Antiguo Testamento. Eso venía a ser un respaldo poderoso, porque los romanos en esa época se habían enamorado mucho del concepto judío, de lo que era la Torá, de lo que era todo el ajuste político judío en cuanto a todo lo que había que hacer por el Dios de Israel. Y toda esa sabiduría que venía del Antiguo Testamento, Pablo lo va a destinar a resaltar la belleza del Evangelio y a ver que cómo el Antiguo Testamento iba a formar, al llegar a la conclusión que podemos ver en el versículo 16. Dice el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Mire que el enfoque que Pablo siempre va a poner en Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Claro que la fe de ellos se iba a divulgar por todo el mundo, por todos los lugares, por una sencilla razón, porque cada vez que el evangelio llegaba al oído de la persona, esto era algo increíble, una palabra que transformaba el sentimiento, la característica de la persona, donde podía resaltar la persona individualmente el hecho de que podía entender lo que este Dios, porque en esa época había muchos dioses, muchos señores, decía Pablo, pero este Dios está abierto al diálogo, está abierto a la comunicación, y antes se presenta a sí mismo, se presenta ante aquellos que quieran conocerlo. Ningún Dios había hecho eso. Cualquier entidad que ellos llamaran Dios en el tiempo de los romanos era porque se conocía por medio de escuelas filosóficas, por medio de cuentos, por medio de leyendas. Y estos cuentos y leyendas no eran biografías que identificaban al dios al cual se hablaba, Zeus o Afrodita o cualquier otro de esos dioses, sino que ya era parte de una película. Es como que usted vaya a ver una película en este momento, o bueno, cuando usted tenga el tiempo, y usted entra a la mitad de la película. Usted queda con muchas dudas, porque usted no empezó desde el principio de la película, y entonces en el desarrollo de la película usted queda con muchas dudas. Usted dice, bueno, pero ¿por qué esta persona está haciendo esto? ¿O por qué aquel está llevando aquello? ¿O por qué esta persona está demostrando este derroche de poder y cosas así? Eso era lo que tenían en la filosofía. En la filosofía se hablaba de principios, pero no era un principio único. Ninguno de esos dioses se presentaba a sí mismo. Ninguno de esos dioses decía, bueno, yo me llamo Zeus porque vine por aquí, hice esto y hice aquello. No, simplemente ellos lo que esperaban y veían en sus dioses paganos eran los resultados de lo que pasaba. Y eran temidos. Había un conocimiento turbio en cuanto a cómo es que ellos se dieron a conocer. Lo que sí tenían en mente eran que estos dioses eran personas o personajes que odiaban a la humanidad, que sentían lástima por la humanidad, despreciaban a la humanidad por ser como eran. Sin embargo, estos dioses también se identificaban por ser peores que los humanos, por ser adúlteros, infieles, por hacer todo tipo de mentiras y trampas y deshonestidad. Y por eso los humanos y los dioses en esa época estaban peleados. La gente hacía sacrificios y todo, a ver si acaso había la posibilidad de que un dios de estos se compadeciera y entonces hubieran buenas cosechas o la familia estuviera bien, etcétera, etcétera. Pero ahora viene este Dios, como dice Pablo, al Dios no conocido, que se viene presentando, que se viene abriendo al público. Este soy yo, dice. Este soy yo, conózcanme. Esto es lo que quiero de ustedes.
Y entonces cada vez que el evangelio llegaba a los oídos de estas personas decía, es que esto es sencillo de entender. Y lo que me pide no son grandes cosas, lo que me pide es una transformación de vida. Y por eso es que Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio, a su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No solamente tenían a un pastor, que es Jesucristo, el que los guiaba, sino que también estaba atento a que sus servidores mencionaran a este tipo de personas. ¿Cuándo? Eso cuándo iba a pasar en la mitología griega o griega románica. En ninguna, en realidad, ninguno esperaba poder hablar con ningún Dios y que tuviera estas oportunidades. Pero Dios, aquí Pablo habla acerca de un Dios que no solamente está preocupado por el ser humano, sino también que tiene la posibilidad de presentarse, darse a conocer, pero que también sus siervos que lo van a conocer tienen por propósito el cuidado de todos ellos. Bueno, entonces, claro que sí, por eso en el versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Miren ustedes qué cariñoso es esto. Este evangelio produce eso, produce la necesidad de compartir entre los hermanos. Pablo no había conocido esta iglesia, Pablo no sabía quiénes eran. Sin embargo, Pablo demuestra, da un derroche de cariño, donde él dice que pone a Dios como testigo, este que se presentó ante ustedes, que lo aceptaron por medio de Jesucristo, que lo que él tiene es el deseo ferviente de irlos a conocer, porque habían aceptado el Evangelio, porque era conocido de que ellos habían aceptado la buena noticia. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Dice Pablo, ustedes lo están haciendo muy bien, pero hay más todavía, ahí no acaba, ¿verdad? Eso es como cuando alguien viene y le dice a una familia, felicidades, ustedes se ganaron una casa. Y la gente dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué cosa más maravillosa? Nunca pensábamos que nos íbamos a ganar una casa, ahora podemos tener un techo digno y todo, pero un momento, dice, eso no acaba ahí, ¿cómo? Ya solo la casa era algo maravilloso, pero dice, esto no acaba ahí, la casa está amueblada, la casa tiene esto, la casa tiene aquello, está pintadita, tiene todos los cuartitos para sus hijos, tienen todo acomodado y la gente no siente más que pura felicidad y felicidad. Entonces dice Pablo, porque deseo veros, dice Pablo, porque hay más, ¿no? No solamente lo que ustedes han aceptado de Jesucristo, no solamente el paso que ustedes han dado en Jesucristo, sino que también deseo comunicaros algún don espiritual, porque el Evangelio, como lo tenemos hoy, no fue siempre así. Hoy tenemos 27 libros en el cual nos podemos basar para predicar todo el mensaje de Dios, todo el mensaje de Jesucristo. Pero en ese tiempo todavía estaba en marcha, todavía estaba funcionando, se iba construyendo. Y Pablo tenía la autoridad por medio de Jesucristo de llevar en cada lugar que iba todo tipo de dones espirituales. El don de profecía, en Corintios Pablo habla acerca de todos esos dones que él tiene, ¿verdad? Don de profecía, don de sanación, don de lenguas, en fin, Pablo tenía todo este poder dado por Jesucristo, pero no solamente era para sí, no solamente era para que se lo guardase, sino que también era para que lo compartiera con los demás. La gente iba a poder recibir, como hablaba en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, donde la iglesia en Corintios podía tener toda esta disponibilidad de dones espirituales. Dice, a fin de que seáis confirmados, claro, porque todos estos dones no solamente era que ellos podían obtenerlo, sino que todo esto les podía enseñar a ellos el verdadero camino no el verdadero camino, sino seguir en el verdadero camino. Por eso habla de confirmación. Es más que todo, es señalando de que se aseguraran de que todo lo que ellos habían escuchado y todo lo que habían aceptado es así, que viene sellado y testificado por medio de Jesucristo, por medio de Dios Padre. Ahora dice el versículo 12, esto es
para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ya ellos conocían los efectos del Evangelio. El Evangelio es imparable, el Evangelio siempre está en marcha. Ellos podían sentir todos estos efectos. Sin embargo, estos efectos no acababan ahí, sino que mutuamente, dice Pablo, es decir, Pablo tenía toda la autoridad, todo el beneficio de poder impartir todo tipo de dones espirituales. Pero dice Pablo, estoy deseando llegar porque es tan increíble todas estas cosas que yo necesito que ustedes también mutuamente se conformen, es decir, ser conformados mutuamente es que ustedes se alegren así como yo me alegro. Esto es lo que produce, mis estimados hermanos, hermanas y amigos que nos ven por medio de esta red social, por medio de esta plataforma. Esto es lo que debe producir el Evangelio en nuestros corazones. Sí, es verdad, el Evangelio hay normas que hay que cumplir, hay que obedecer. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay mandamientos que hay que obedecer, hay normas que hay que sujetarse, hay que hacer que uno tiene que conformarse con el Evangelio y no conformar el Evangelio a nuestras opiniones. Y para eso entonces hay que estudiar, hay que analizar y hay que aprender. Pero eso no quita el efecto del Evangelio. El Evangelio está en marcha porque el Evangelio tiene como efecto en todo ser humano liberar el corazón, liberar toda aquella prisión que hay en su vida. Ese es el poder del Evangelio. Ahora, como todo eso es tan poderoso, necesita ser regulado, necesita ser dirigido. Usted, si a usted le dieran, imagínese, piense por un momento que usted va a su trabajo no sé, en un medio de transporte, digamos que una bicicleta. Digamos que usted va en una bicicleta, todos los días tiene que levantarse a las 6 de la mañana, salir de su casa y viajar tantos kilómetros en bicicleta para ir a su trabajo. Y que de repente alguien le diga, deje la bicicleta, le vamos a dar una moto 2000 centímetros cúbicos, todo bien moderna, 2025, con todo equipado para que usted siga viajando. Ese cambio es muy poderoso, ese cambio es demasiado grande y usted tiene que ir adaptándose a la moto, tiene que ir sabiendo porque ya no es de dar pedal con sus piernas, ahora tiene un motor de 2000 centímetros cúbicos, es demasiado poderoso y usted simplemente pasa de tener una bicicleta que usted podía dominar en ciertos momentos a una moto que tiene que aprender a dominar, pero que esa moto le va a traer grandes beneficios porque no solamente va a transportarse de la casa al trabajo, sino que va a poder ir donde quiera, salir donde quiera y estar con lo que quiera siempre. ¿Por qué? Porque tiene el medio para hacerlo, que es ese tipo de transporte. Con la bicicleta había muchas limitaciones. Ahora con este medio de transporte usted puede dirigirse donde quiera y como sea, pero claro que tiene que sujetarse a las normas lógicas que tiene la moto en sí, como la mecánica de la moto, aprender a usar, a saber cuándo meter una marcha, a saber qué velocidad tiene que ir, como las leyes estatales y gubernamentales que exigen para que todos podamos andar en la calle y que no haya accidentes y todas estas cosas. Es muy lógico. Pero dice Pablo acá, entonces, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, cuando aquí se dice la fe, no habla de la fe subjetiva, no es mi fe, no es lo que yo sé, lo que yo entiendo, no. Está hablando, cuando habla de la fe, habla del evangelio, habla del mensaje. La fe es el evangelio, porque es lo que produce el evangelio. Dice Romanos, recuerden lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por oír, ¿qué? Por oír la palabra de Dios. Eso es lo que produce la fe. Entonces, ser confortados por la fe es lo mismo que ser confortados por la enseñanza del Evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Dice el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido eh, estorbado. Sigue diciendo, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué era el fruto que tenía entre los demás gentiles? Esto mismo, haber sido anunciado, haber sido anunciado el Evangelio. Como dice el 14, a griegos y a no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor.
¿Deudor de qué? Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, pensemos por un momento. Si Pablo ya le está hablando a hermanos cristianos, ¿cómo es que Pablo dice que también va a ir a anunciar el evangelio allá en Roma? Pronto estoy a anunciaros. Es que ellos, ¿de qué forma se habían convertido al Señor? Si no es por medio del evangelio, ¿de qué forma uno se convierte al Señor? La palabra anunciaros no es simplemente es ir a decir algo que ellos nunca habían escuchado, porque ya eran cristianos. Es exactamente es lo que dice el versículo 11 que ya habíamos visto, para comunicaros algún don espiritual, para extender esos beneficios del evangelio. Y esto lo que iba a ayudarles a ellos era que no solamente estuvieron con lo que ya conocieron, que era lo básico, que es lo que se inicia, que son los pasos de salvación que llamamos, sino que ahora también van a entender completamente toda la enseñanza que necesitan del Evangelio, los que estáis en Roma. Y entonces llegamos a nuestro pasaje clave, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ustedes, dice Pablo en otras palabras, ustedes que están en Roma, les va a pasar lo mismo que los de Macedonia, que los de Acaya, que otros lugares, que muchos van a escuchar el Evangelio, pero no todos van a estar de acuerdo con el Evangelio. Y cuando no están de acuerdo al Evangelio, depende de quién no está de acuerdo, tiene poder para lastimar a las personas. Muchos hoy en día, mis queridos hermanos, hermanas, personas que nos escuchan, no tenemos muchas veces la libertad de poder anunciar el Evangelio por el hecho de que hay mucha gente que cuando oye el Evangelio no quiere que siga el Evangelio porque estropea sus intereses, porque estropea el negocio que tiene en su corazón. Sabe, el Evangelio es luz que resplandece. Dice el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y muchas veces esa salvación tiene que alumbrar la vida oculta de los pecados que se tiene la persona o tenemos nosotros escondidos ahí, que no quiere que nadie se dé cuenta, o los propósitos incluso escondidos que pueden llevar a libertar a una persona. A veces muchas personas no les conviene que las personas tengan libertad, porque así pueden seguir manipulándolas. Entonces, no, el Evangelio no es para todos en el sentido de que todos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, todos tienen la oportunidad de recibirlo, pero no todos les conviene recibirlo porque se conforman más con las cosas de este mundo, con las cosas que Dios desea que tengamos. Y por eso dice Pablo, en primer lugar, que este evangelio tiene más que ofrecer y por eso él no se avergüenza de ello. Él no se avergüenza de que sí, seguir anunciando el evangelio a pesar de que haya gente que quiera detener esto, ¿sí? Porque ya lo había dicho en el versículo 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo estaba siendo muy estorbado por Satanás y sus seguidores, por otras personas que no les convenía escuchar el Evangelio y querían detenerlo, querían parar la marcha del Evangelio. Pero sorpresa, es que es un problema. Eso es un problema, mis estimados, porque las personas, Satanás, las personas, los ángeles, quien quiera que usted ponga, puede tratar de alguna forma, como quiera, como desee, puede tratar de detener el evangelio. Puede tratar, inténtelo, no hay problema, pero jamás va a poder ser detenido. Ese es el problema. El evangelio es tan poderoso que es como la corriente del agua. Usted puede hacer represas, puede hacer cauces, es decir, cambiar la dirección del río, puede hacer lo que usted quiera, construir lo que usted quiera con los materiales que usted quiera, pero es cuestión de tiempo y el agua va a penetrar, va a traspasar y va a seguir su rumbo sin que nada la detenga. Y el evangelio es igual. El evangelio, por más que la gente quiera detenerla, por más que la gente quiera estropearla, el evangelio va a ser imposible que se detenga porque es poder de Dios.
Eso es lo que dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando habla del judío es porque fue anunciado primeramente a ellos, y cuando habla del griego es para diferenciar entre los judíos, entre los judíos, lo que hoy llamamos gentiles, ¿verdad? O lo que se llama por gentiles, es decir, todo aquel que no es judío, que no es israelita. Pero aquí la salvación empieza por la casa, ¿verdad? Dice Jesús, yo no he venido más que llamar a las ovejas perdidas de Israel. Pero como ellos rechazaron la luz porque prefirieron las tinieblas, como dice el libro de Juan, capítulo 1, entonces esto se expandió, siguió por todo lado. Y entonces esta parte que dice Pablo, ve que el Evangelio tiene esa energía y nos recuerda que el Evangelio no es historia estancada. ¿Cuánto hace que pasó eso que dijo Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios? Bueno, es un poder vivo que sigue avanzando. Usted y yo tenemos el privilegio de haber escuchado el mensaje de salvación porque el Evangelio no se detuvo allá, porque el Evangelio siguió, continuó, a pesar de todos los obstáculos que se le pudo haber presentado durante toda la historia de la humanidad, desde que Jesús mandó a sus apóstoles hasta hoy en día. Es tan poderoso que para poder haber sido iniciado el Evangelio en este mundo, tenía que tener alguien que soportara ese poder. No hubiera sido, no había ningún hombre que hubiera podido soportar el comienzo del Evangelio. Pero me equivoco, claro que sí, porque sí hubo uno, Jesús de Nazaret. En Marcos capítulo 1, versículo, vamos a leer acá, Marcos 1, 14, 15, dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Y dice el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Aquí vemos el inicio, el principio del anuncio del evangelio. ¿Quién podía llevar esto sino Jesús mismo? Porque Jesús es el evangelio y el evangelio es Jesús. Él es la palabra hecha carne. Es el único que podía soportar tal poder tan inmenso que iba a transformar la humanidad. Y por eso empieza, obviamente, por ser anunciada por Jesucristo. El Evangelio es Cristo mismo en acción. Su vida, muerte y resurrección encendieron esta marcha imparable, hermanos. Y es destacar que todo comenzó con el cumplimiento del tiempo de Dios. Así como Dios lo estableció, en el principio que lo estableció, y por medio de Jesucristo, se inicia este gran poder. Ahora, este poder, una vez que ya fue expuesto, una vez que ya fue dirigido por Jesucristo, ahora lo pone en manos de hombres, mas no guía de hombres, no guía por hombres, no se guiaba por hombres, pero sí lo puso como una responsabilidad mutua entre la divinidad y la humanidad. Porque Jesús escogió 12 discípulos, donde eran personas comunes y corrientes, que no tenían ni idea de todas las cosas que iban a hacer en el futuro. Ellos iban a transformar el mundo y Jesús los encomienda para esta misión. Por eso es que dice en Hechos 1:8, dice así, pero recibiréis poder. Otra vez, mire cómo la conclusión de que cada vez que se habla del Evangelio, se está hablando de poder. Y yo entiendo, hermanos, y usted debe entenderlo también, y visitas que nos escuchan, que cuando hablamos de poder, estamos hablando de poder. Nada más satisfactorio que tener el poder del lado de uno. Nada más satisfactorio. Si usted tiene poder para dar permiso, poder para decir, como decía el centurión, ¿verdad? Solo di la palabra porque yo sé lo que es yo sé lo que es tener poder, dice el centurión, porque yo tengo gente que me obedece. Yo mismo estoy sujeto también a órdenes. Entonces, cuando usted tiene su familia, por ejemplo, tiene su esposa, sus hijos, como su esposa y sus hijos
pueden ordenarle a su esposa, perdón, y usted, pueden ordenarle a sus hijos y guiar a sus hijos porque tienen el poder paternal o maternal, el poder de ser padres, el poder de enseñarles, de corregirles, de demostrar que cuando sean grandes puedan llegar a ser personas de bien. Ese es un gran poder. El poder que tiene la educación, por ejemplo, los maestros, las maestras. Y por eso es que ustedes ven que muchas de las cosas que quieren corromper en la vida, el mundo, se meten bajo eso, le quieren quitar permiso a los padres para que no tengan autoridad, porque saben que los padres es un gran poder. Le quieren dar permisos a los educadores para que ellos metan ideas raras en los niños, porque saben que ellos, los que están ahí educando, tienen un gran poder. El poder siempre se busca en cualquier ámbito. Si usted va a un restaurante y va con escaso dinero y usted pide de comer, usted va a buscar bien qué cosas va a pedir de comer. Y va a decir, bueno, es que, ay, 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 no tengo mucha plata y este platillo vale muy caro. Y no, mejor tráigame un vaso de agua, ¿verdad? Con un pancito, un sandwichito. Porque usted dice, con esto apenas me la voy a jugar. Pero cuando usted tiene dinero, cuando usted no se preocupa porque tiene buen dinero, le acaban de pagar, qué sé yo, usted entra al restaurante con su pareja, con sus hijos o con su novia o con su mamá, como sea, a quien invitó. ¿Y usted qué le dice a la persona? Pida lo que usted quiera, yo pago. No se preocupe, no se limite. ¿Tiene hambre? Pida. Eso trae satisfacción porque eso es poder. Ahora, cuando dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque la responsabilidad, aunque está en los hombres, la guía no está en los hombres, porque este poder no es de los hombres. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el enfoque que tenemos aquí, hasta lo último de la tierra. ¿Es cierto o es mentira? Pues sabemos que es cierto. El evangelio ha sido anunciado desde entonces. Estas 12 personas anunciaron el evangelio y eran personas sencillas, a excepción de Pablo, que era un catedrático, pues que sí era estudiado. Los demás eran considerados ignorantes, iletrados, pescadores, eh, publicanos, en fin, soldadillos así, gente menospreciada. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos al recibir el poder del Espíritu Santo? Fueron hasta lo último de la tierra. Dice el versículo 4 del capítulo 8, perdón, del mismo libro. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo les pregunto algo a ustedes. ¿Por qué dice cuando fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio? Cuando hay algo que le conviene a uno, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. ¿No es cierto que uno lo quiere compartir con todo el mundo? Por ejemplo, si a usted lo subieron de puesto en su trabajo, si a su hijo le dieron una beca o le dieron un título universitario, es algo que usted quiere anunciarle a todo el mundo, porque se siente orgulloso de ello, se siente satisfacción. Lo pasaron de ser una persona que barría ahí a una persona que tenga su oficina. Eso dice mucho de usted, ¿verdad? Eso dice la gente, si usted tiene un negocio propio, por ejemplo, que la gente diga, es que mira que me recomendaron este negocio. Eso dice mucho. ¿Por qué? Porque es algo que usted le trae satisfacción por el esfuerzo que ha desarrollado e invertido en eso que usted está obteniendo. Pero ¿saben qué es lo curioso del Evangelio? Cuando dice aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cualquiera podría pensar, claro, porque eso lo hace sentir a uno bien. Dice que es poder de Dios, que era poderoso. Entonces, imagínense qué dicha lo que es hablar con los demás. Esto pasa muy hoy en día con esta falsa doctrina del Evangelio y la prosperidad, donde la gente le promete a todo el mundo tener riquezas y gloria material solo para engañar a las personas. Pero si vamos un pasaje, un versículo atrás, mire lo que pasó acá.
Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Esto no trae ninguna satisfacción para nadie, ¿no? Cuando, usted sabe lo que es que en este momento alguien patee mi puerta, la puerta de mi casa, entre gente de autoridad, gente que tiene autoridad, y yo no puedo hacer nada porque están con poder autoritario, y me diga, usted está arrestado, pague eso, no puede seguir hablando de eso. Aquí en este país sí está prohibido eso. Yo no sé si a usted le ha pasado algún momento y vive en un lugar que sea así. Y si le ha pasado por eso, usted claro que entiende lo que estoy diciendo entonces, lo comprende bien, porque lo sintió en carne propia. Pero no es nada bonito eso, no es nada bonito. Bonito es decir algo que me dé orgullo, que me dé alabanza y satisfacción. Pero esta gente estaba siendo desolada, arrancada, estaba siendo destruida según la mente de las personas que estaban haciendo esto. ¿Sí? Pero, ¿cuál era el efecto del Evangelio? ¿Cuál es ese efecto? Porque dice Jesús, y yo sé que ustedes se acuerdan, dice Jesús, no se preocupen por los que matan el cuerpo, no tengan miedo, porque el alma no pueden tocar. Pero ¿cuál es la única cosa que sí puede tocar el alma? Es el Evangelio. ¿Y qué es lo más valioso, sino el alma? Porque dice Jesús, ¿quién va a dar algo por su alma? ¿Quién puede decir, le doy esta cantidad para salvar el alma? Nadie puede dar nada por su alma. Solo Dios puede salvar el alma y lo salva por medio del Evangelio, que es poder de Dios. Este es el Evangelio que ha llegado hasta nosotros y este es el Evangelio que puede usted contribuir a que llegue a más personas. Mire, usted puede tenerlo si quiere, puede intentarlo, o puede ver a personas haciéndolo eso. Usted puede decir, mire esa persona, cómo detiene el evangelio, cómo trata de poner una pared intermedia para que el evangelio no progrese. No importa, déjelo, no importa, porque lo puede intentar. Pero ¿quién puede tener un tsunami? ¿Quién? Los japoneses que son tan inteligentes, que tienen tanta tecnología, cuando un tsunami arrasa con todo, no hay nada que lo detenga. Así es el evangelio. Entonces, usted puede ser parte de la persona que quiera detener el evangelio y la pregunta sería, ¿cómo hermano? ¿Cómo haría yo eso? Si yo soy el efecto del evangelio. El evangelio llegó a mí, abrió mi corazón y transformó mi vida. ¿Cómo podría yo detener el evangelio? Bueno, en primer lugar, nadie puede detener el evangelio, pero se puede intentar. ¿Pero cómo? La pregunta. Bueno, cuando usted no lo comparte, cuando usted no comparte ese tesoro, cuando usted no comparte esa solución para muchas vidas que lo necesitan, cuando usted no es parte de ese cauce, de esa agua que va recorriendo todo terreno, usted no lo va a parar, de algún modo ese cauce va a hacer que corra, pero usted o es parte del problema de los que detienen el evangelio o se puede convertir en parte de la solución para que el evangelio siga prosperando. Eso solamente usted lo sabrá, solamente usted podrá llegar a eso. Ahora, si usted sufre por el Evangelio, o como dice Pedro, por ser cristiano, no hay que avergonzarnos, como dice Pablo, porque el Evangelio al fin y al cabo es poder de Dios. Por eso es que estos que fueron desolados, que fueron arrastrados a la cárcel, no les importaba, porque ellos sabían que el Evangelio le prometía algo a cada uno de ellos, que podían matar el cuerpo, pero el alma no podían tocar. Y por eso dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bien, mis hermanos, para ir ya terminando, quiero simplemente recordarles esto, que el evangelio tiene como propósito no ser parados, es decir, no ser detenidos, sino seguir marchando, porque tiene como propósito transformar vidas. Hebreos capítulo 4, eh, versículo 12, lo dice de esta manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Es lo único que puede llegar hasta ahí, y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y más que todo esto, dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis amadísimos hermanos, visitas que nos escuchan, meditemos, pensemos. El Evangelio no está en pausa, está en marcha. Nada lo puede tener. Dios está llamando. Vamos a responder a ese llamado. Vamos a responder a lo que dice el Evangelio. ¿Está usted listo para recibir tan grande bendición que va a sentir más que problemas, mucha satisfacción? El agua se desborda, penetra, da vida. Puede intentar frenarla, pero sigue buscando camino. El Evangelio es igual. En lo malo, en lo bueno, en el rechazo, en todo momento y en todo lugar, cuando alguien quiere estorbar el Evangelio, él siempre va a encontrar camino. Nada lo va a detener. Así que les invito a que seamos parte de ese cauce. Usted puede nadar contra corriente si quiere, pero al final se va a cansar y va a tener que dejarse llevar por la corriente. Pero es mejor de una vez hacerlo porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Marvin, por la exposición, sin duda alguna muy clara y muy